Hola crocheteras y crocheteros. Hoy en Auyama Crochet vamos a aprender a hacer este gorrito básico a crochet. Yo lo voy a hacer en una talla de 0 a 6 meses para un bebé pequeñito, pero ustedes lo pueden hacer para cualquier talla, desde bebé hasta adulto. Para hacerlo solo necesitamos saber hacer el punto alto a crochet. Si todavía no sabes hacer el punto alto, puedes hacer clic en el enlace que sale en la pantalla para ir a un tutorial donde aprendemos a hacerlo. Las instrucciones de este tutorial son para una lana de 5 milímetros y un ganchillo de 5 milímetros. Podemos arriesgarnos con una lana un poquito más delgada o un poquito más gruesa, pero siempre con un ganchillo de 5 milímetros para que las instrucciones nos valgan para la talla que queremos conseguir. Aquí tengo mi ganchillo de 5 milímetros y mi lana de 5 milímetros. Y vamos a empezar haciendo un nudo deslizado mágico. Entonces vamos a poner la parte corta de la lana por encima de la parte larga y esta misma parte corta la introducimos por el agujero. Apretamos un poquito y vemos que si tiramos de la parte corta, ajustamos el tamaño del nudo al tamaño de nuestro ganchillo. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Y en el primer huequito vamos a hacer 9 puntos altos. 9 puntos altos en el mismo huequito, en ese anillo central. Aquí ya tengo mis 9 puntos altos en ese anillo central y para cerrar vamos a buscar la barriguita del primer punto, ahí tenemos esa barriguita, ahí introducimos nuestro ganchillo y hacemos un punto deslizado. De esta manera cerramos nuestra primera vuelta. Esta sería la parte de arriba de nuestro gorrito. Ahora vamos a cerrar ese anillo central tirando del cabo inicial. Tiramos el máximo posible para cerrar ese anillo central y que no quede hueco. Y hacemos 2 cadenas al aire para empezar nuestra segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta vamos a hacer un aumento por cada punto disponible. Un aumento son 2 puntos altos tejidos en el mismo huequito. Entonces empezamos en el huequito de donde salen las cadenas y ahí hacemos 2 puntos altos. Recordemos, en el mismo huequito. Ya tengo mi primer aumento, 2 puntos altos en el mismo hueco. Y así sigo, en cada huequito hago 2 puntos altos. De manera que me quedarían 18 puntos. Aquí voy a hacer mi último aumento. Este sería el punto 18, el final. Y para cerrar, busco la barriguita del primer punto que hice y ahí hago un punto deslizado. Y ya cerré mi segunda vuelta. Hago 2 cadenas al aire para empezar la tercera vuelta. Y en la tercera vuelta vamos a intercalar un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto. Entonces en el primer punto, en el punto donde salen las cadenas, ahí a la izquierda voy a hacer un aumento. Recordemos, un aumento son 2 puntos altos tejidos en el mismo agujero, en el mismo punto. Ahora me tocaría hacer un punto alto, solito. Y en el siguiente punto vuelvo a hacer un aumento. Y así voy intercalando un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto, hasta completar mi vuelta. Ahora me tocaría un punto alto solito.
Aquí ya estoy terminando, hago mi último punto alto y para cerrar busco la barriguita del primer punto y ahí hago un punto deslizado. Ya tendría mi tercera vuelta. Hago 2 cadenas para empezar mi cuarta vuelta y en esta cuarta vuelta vamos a intercalar un aumento y 2 puntos altos. Entonces en el primer punto hago un aumento. Ahí tengo mi aumento y ahora haría 2 puntos altos, uno por aquí y el otro en el siguiente agujero. 2 puntos altos solitos. Nuevamente hago un aumento. Y esta sería mi cuarta vuelta, intercalar un aumento y 2 puntos altos. Ahora nuevamente hago 2 puntos altos y así sigo trabajando hasta completar la vuelta. Ya estoy terminando, me faltan por trabajar 2 puntos. Y para cerrar, cierro como siempre con un punto deslizado en el primer punto. Ya cerré mi cuarta vuelta y hago 2 cadenas para empezar la quinta vuelta. En la quinta vuelta vamos a intercalar un aumento y 3 puntos altos, un aumento, 3 puntos altos. Hago un aumento en el primer punto, en el punto de donde salen las cadenas. Y luego hago 3 puntos altos. Ya tengo mis 3 puntos altos, entonces seguiría un aumento. Y sigo trabajando de esta forma hasta completar la quinta vuelta. Un aumento, 3 puntos altos, un aumento, 3 puntos altos. Ya estoy terminando, hago mis 3 últimos puntos altos. Y para cerrar, hago un punto deslizado en el primer punto. No se sorprendan si en este momento su gorrito es plano. Esto es normal porque estamos haciendo aumentos, estamos creciendo para alcanzar el diámetro de la cabeza. Entonces parecerá un mantel en vez de un gorrito, pero en este momento esto es normal. Cuando dejemos de hacer aumentos, el gorrito irá tomando su forma de gorrito. Si estás haciendo la talla de 0 a 6 meses como yo, este es el momento de parar con los aumentos. Para las otras tallas he dejado las instrucciones escritas en auyamacrochet.com y también en las redes sociales de Auyama Crochet. Abajo en la descripción del video dejo todos esos enlaces donde están las instrucciones escritas para las demás tallas. La técnica es exactamente igual, simplemente siguen un par de vueltas más con aumentos para alcanzar el diámetro de las distintas cabezas de las distintas tallas. Cuando paremos de hacer aumentos en cualquiera de las tallas, va a empezar nuestra fase sin aumentos. Entonces, para la fase sin aumentos hacemos 2 cadenas y vamos a hacer un punto alto por cada punto disponible. En la talla de 0 a 6 meses, esta es la sexta vuelta, pero para las tallas más grandes, esta puede ser la octava, la novena vuelta, depende de nuestra talla. Aquí ya estoy cerrando esa primera vuelta sin aumentos. Hacemos un punto deslizado para cerrar y ya vemos que el gorro va tomando esa formita de gorro. Y así sigo haciendo vueltas sin aumentos, un punto alto por cada punto disponible, hasta alcanzar la altura deseada de nuestro gorro. La altura se mide desde la punta del gorro
hasta la base la medimos con 1 metro y para las distintas tallas estas alturas son de 0 a 6 meses 13 a 14 centímetros, de 6 a 12 meses de 17 a 18 centímetros, de 1 a 2 años más o menos 20 centímetros, de 3 a 10 años 22 centímetros, para adolescentes 25 centímetros, para adulto mujer 28 centímetros y para hombres 30 centímetros. Entonces hacemos filas sin aumentos hasta llegar a esa altura deseada. A mí todavía me queda un poquito para llegar a la altura de mi talla, pero voy a enseñarles cómo se cambia de color para hacer franjas de colores. Introducimos el nuevo color, tiramos un poquito de los hilos de atrás, ahí está, para apretar ese nuevo color y usando los dedos como pinza hacemos 2 cadenas al aire. Y luego seguimos trabajando la vuelta común y corriente como si estuviéramos con el color original. En el primer huequito hacemos un punto alto y así sigo trabajando toda la vuelta común y corriente. Con el color inicial podemos hacer 2 cosas. Cortarlo directamente dejando un cabito que luego vamos a camuflar, o también si luego pensamos retomarlo, si esto es solo una franja y luego vamos a retomar ese color inicial, podemos dejarlo ahí un rato para que quede integrado en el tejido. Sigo trabajando con mi otro color, todas las vueltas que quiera hacer, por ejemplo voy a hacer 2 vueltas de color verde. Y ahora voy a retomar mi color original, el color azul. Lo engancho nuevamente, aprieto atrás y hago 2 cadenas para empezar mi nueva vuelta. Y así nos quedaría por detrás totalmente integrado. Vamos a seguir tejiendo hasta llegar a la altura deseada. Yo aquí ya llegué a mis 13-14 centímetros, que es la altura deseada para la talla que estoy tejiendo. Recordemos que esta altura cambia para cada talla. Ahora vamos a aprender a hacer un borde sencillo. Podemos hacer bordes más complicados, pero este es un borde sencillo. Vamos a hacer 2 cadenas. Yo lo voy a hacer en verde, pero se puede hacer del mismo color o de otro color. Y vamos a hacer un medio punto alto por cada punto disponible. El medio punto alto, si no sabes hacerlo, se hace como queriendo hacer un punto alto y cuando tenemos los 3 aritos montados en el ganchillo, los atravesamos los 3 seguidos. Y así es como se hace un medio punto alto. Entonces, para este borde sencillo, hacemos un medio punto alto por cada punto disponible. Solo una fila. Hasta llegar al otro lado, cerramos con un punto deslizado y así quedaría nuestro borde. Entonces ahora corto la lana, tiro del ganchillo y ya tendría mi gorro. Lo último que tengo que hacer es camuflar todos esos cabitos sueltos, camuflarlos dentro del tejido utilizando una aguja de lana o una aguja de tapicería. Con la aguja vamos a camuflar los hilitos dentro de las fibras del tejido. Cortamos a ras y así ya desaparece dentro del tejido. Hacemos esto con todos los hilitos que tengamos sueltos. ¡Tachán! Ya tenemos nuestro gorrito listo para usar. Como vemos es 100% personalizable, lo podemos hacer de todos los colores que queramos y ponerle todos los adornos que se nos ocurran. Espero que les haya gustado este tutorial, que hagan muchos gorritos de muchos colores para ustedes, para toda la familia, para los amigos. Recuerden que nos vemos también en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Pinterest. Dejo todos esos enlaces abajo en la descripción del video. No olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo y buen crochet.